Bienvenidos a este cuarto y último vídeo de esta serie que estamos hablando ahora del electromagnetismo. Vamos a tratar en este vídeo las cuatro ecuaciones de Maxwell. Se habla, según la jerga de la física y de la ingeniería eléctrica, electrónica y de telecomunicaciones, aquella persona, aquel individuo, aquel físico que conoce las cuatro ecuaciones de Maxwell, lo entiende bastante bien, pues prácticamente ya conoce y domina lo que es el electromagnetismo. Y en cierta forma tienen razón, porque las cuatro ecuaciones de Maxwell justamente son un resumen, un sumum de todo lo que es el electromagnetismo. Comencemos estudiando la primera ecuación, la ecuación de Maxwell, ¿no? La ecuación de Maxwell que tenemos aquí. Esta ecuación de Maxwell es básicamente la ley de Ampère y dice: la fuerza magnetomotriz a lo largo de un circuito cerrado es igual a la variación temporal del desplazamiento eléctrico a través de una superficie limitada por el circuito. Esta ecuación, fíjense, aquí en su forma integral, está justamente relacionando el campo magnético H, la intensidad de campo magnético, con el campo eléctrico. D, no se olviden que es la densidad de flujo eléctrico, ¿no? O mejor dicho, de campo eléctrico. También podemos reemplazarlo aquí por E. D, no se olviden que no es nada más epsilon sub C, epsilon por E. Epsilon puede ser sub 0 si estamos hablando de la permitividad eléctrica en el vacío. Entonces podemos reemplazar aquí E. Esta es la ecuación que relaciona H con E. Ahora, aplicando el teorema de Stokes, de esta forma integral de la primera ecuación de Maxwell, podemos pasar a su forma diferencial. Otra forma bella de expresar esta primera ecuación, la fuerza magnetomotriz. El rotor de H es igual a la variación de D respecto de T. Ahora tenemos ecuaciones diferenciales. Esta se vuelve una ecuación diferencial entre derivadas parciales. ¿Y qué significa esto? Si tenemos un cable, entonces si por aquí circula una corriente, ¿no? Una corriente eléctrica, y llamaremos así, alrededor está circulando un campo magnético. Y aquí es la curva C, viene a ser esto, el perímetro, y aquí está circulando H. Entonces la circulación de H permite que haya una corriente eléctrica, que no es nada más que la variación del campo E respecto del tiempo, que sale o entra en esta superficie que se crea por aquí, la superficie S, haciendo un corte transversal, si quieren, del cable. La segunda ecuación, esta ecuación tiene que ver con la ley de Faraday, y es muy similar a la anterior. Fíjense, reemplazamos E en vez de H y D en vez de B, en fin. ¿Y qué dice esta ecuación? La segunda ecuación de Maxwell dice: la fuerza electromotriz a lo largo de un circuito cerrado es igual a la variación temporal del desplazamiento magnético a través de una superficie limitada por el circuito. Esta famosa ecuación de Faraday, o la segunda ecuación de Maxwell, justamente ha dado lugar a la generación de la energía eléctrica, y es algo muy importante. La circulación de E, si quieren aquí, a lo largo de una curva cerrada C, se opone a la variación del campo magnético, así en forma general, no se está oponiendo. O si quieren al revés, la variación del campo magnético respecto del tiempo produce la circulación de un campo eléctrico. Si tenemos aquí una espira, por decirles algo sencillo, esta espira está pasando, aquí hay un campo, ¿no?, que está saliendo por aquí, está dentro de un campo magnético, llamaremos B, ese campo magnético, pero este campo magnético está variando, no es un campo estático, está variando. Y eso hace que por aquí, por la espira, aparezca otro campo, ¿no? Otro campo, está circulando E, y en estos bornes se va a crear un potencial escalar, un voltaje se crea aquí. Entonces, ¿qué es importante? Fíjense, E está aquí rotando, ¿no? Está circulando, si quieren, E. Entonces aquí aparece B. Justamente esto hacen las turbinas, ¿no? Ya hablaremos en otro vídeo sobre qué son las turbinas, ¿no? Es una ecuación muy importante. Esa es la forma integral, y si aplicamos el teorema de Stokes lo llevamos a su forma diferencial. Ecuaciones diferenciales entre derivadas parciales. El rotor de E es igual a menos la variación de B respecto de T. Esta ecuación es muy similar a la anterior. Rotor de H igual a la derivada parcial de D respecto de T. Rotor de E igual a menos la derivada de B respecto de T. Qué interesantes ecuaciones. Fíjense, hay
casi una simetría entre el campo eléctrico y el campo magnético. Veamos la tercera ecuación de Maxwell. Esta ecuación de Maxwell tiene relación con la ley de Gauss para la electricidad. ¿Qué dice la ley de Gauss o la tercera ecuación de Maxwell? El desplazamiento eléctrico, otro nombre que se lo da de, el desplazamiento eléctrico total a través de la superficie que encierra un volumen es igual al flujo total de la densidad de carga encerrada por dicho volumen. Es decir, si aquí tenemos un volumen, un cuerpo, una pelota, un globo, en fin, fíjense, está saliendo aquí de, tiene que ser una superficie cerrada, por aquí está, ¿no? La integral es cerrada, entonces por aquí está saliendo de, hay un flujo justamente del desplazamiento eléctrico en este caso. Pero ¿a qué se debe ese flujo? Aquí adentro hay una carga total Q. Esto justamente es la carga Q. Y es igual a la densidad volumétrica de ρ de R. ρ de R, recordemos, es la densidad volumétrica de carga por diferencial de volumen. Llevando esto a su forma integral, donde aparecen las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, decimos que la divergencia de D es igual a la densidad de carga volumétrica. Ley de Gauss para el campo eléctrico. Finalmente, tenemos la cuarta ecuación de Maxwell, que también es la ley de Gauss, pero esta vez para un campo magnético. Y esta cuarta ecuación de Maxwell dice lo siguiente: el flujo magnético neto saliente de toda superficie cerrada es igual a cero. No existe flujo magnético cuando la superficie es cerrada. Y esto es muy fácil de entender. Fíjense aquí, esta es la forma matemática, ¿no? La forma integral. Si tenemos aquí, por decirles un imán, pongamos un imán, así que va a estar el polo norte, aquí va a estar el polo sur, y este imán, no se olviden, tiene las líneas, ¿no? Las líneas magnéticas que salen así, ¿no? Va del polo norte, va hacia el polo sur, estas líneas están saliendo, así como pueden ver, estoy graficando aquí. Si introducimos este imán dentro de una superficie cerrada, en un volumen en todo caso, lo vamos a encerrar así, lo voy a poner así. Entonces fíjense, aquí no hay flujo, porque la línea que sale, aquí está saliendo la línea, pero aquí está volviendo a entrar. Aquí sale y aquí entra otra vez. Entonces no hay flujo. Todo lo que sale está entrando, haciendo que el flujo magnético sea cero. No hay flujo. Y eso lo dice esta ecuación, la ecuación integral, ¿no? El flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada S es igual a cero. O, usando el teorema de la divergencia, lo llevamos esto a la forma diferencial, tenemos aquí que la divergencia de B es igual a cero. Aquí no existe divergencia del campo magnético cuando se tienen superficies cerradas. O en este caso, cuando el imán, por ejemplo, está dentro de una superficie cerrada, una pelota, un globo, en fin. De estas ecuaciones de Maxwell, podemos ahora deducir ya la ecuación diferencial de una onda electromagnética, que lo vamos a hacer en otro vídeo dedicado justamente a las ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, combinando las ecuaciones, vamos a llegar a esto. Fíjense, se tiene la ecuación de una onda electromagnética en función del campo E, de la intensidad de campo eléctrico. El laplaciano de la intensidad de campo eléctrico es igual a 1 sobre c al cuadrado, segunda derivada parcial de E respecto de t dos veces. E en este caso es un campo eléctrico que depende de 4 variables independientes. Va a depender de X, va a depender de Y, va a depender de Z, pero también depende de T, ¿no? Tenemos así. Pero también la onda electromagnética se lo puede representar o expresar con el campo magnético, H, la intensidad de campo magnético. Fíjense, estas dos ecuaciones son simétricas, la misma ecuación. Solo reemplazamos E, en la otra lo ponemos H y viceversa, ¿no? Y es la misma ecuación. Entonces, conociendo el campo E, podemos hallar H, y conociendo H, podemos hallar E. Estas son las ecuaciones del electromagnetismo, y gracias a estas ecuaciones, gracias a la simetría, a que E hace aparecer H y H a E, aparece una onda electromagnética, y esta onda puede propagarse si quieren, por el aire. Y C, esa C mayúscula que lo teníamos ahí, no es nada más que la velocidad de la luz, y
Esto es igual a 1 dividido entre la raíz cuadrada de la permeabilidad magnética del vacío multiplicado por la permitividad eléctrica también del vacío. ¿Y cuánto vale C? Aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, o si quieren, 300.000 kilómetros por segundo. Imagínense, la luz se propaga, en un segundo la luz avanza 300.000 kilómetros. Ecuación de onda electromagnética que se resuelve de acuerdo al medio de transmisión. Y eso lo dedicamos otros capítulos justamente a las ondas electromagnéticas. Gracias por su atención.